un privilegio, un placer estar aquí con ustedes ahora, sabiendo que es el último sábado del año. Y no tomo ligeramente eso, pero es un privilegio. Cualquier persona que se para aquí tiene la obligación de decir, esto dice el Señor. No estamos aquí para dar opiniones, estamos aquí para proclamar que dice la palabra de Dios. Y esta noche yo quiero predicar acerca de un nombre sobre todos los nombres, que es el nombre de nuestro Señor. Quiero predicarles, el tema de la prédica de esta noche va a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Acabamos de estar celebrando la Navidad y pudimos oír ese nombre tantas veces. Y es tan precioso que escudriñemos qué dice la Biblia acerca del nombre Emmanuel, qué significa eso de Dios con nosotros desde el punto de vista bíblico. Así que, hermanos, abramos nuestras Biblias. Vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 7, y vamos a leer dos porciones cortas de la Escritura, empezando con Isaías capítulo 7, empezando en el versículo 14. Si nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor, Isaías 7, versículo 14. Mientras lo busca, quería decirle que yo me estaba regocijando durante el tiempo de la alabanza, y los hermanos decían que ellos no se habían puesto de acuerdo en qué es lo que iban a cantar, y sin embargo estaban en unidad. ¿Sabe usted que la prédica que yo tengo para ustedes ahora está directamente relacionada con todo lo que estábamos cantando? Acerca del Señor como un pastor que vino y recogió a su pueblo y dio tan alto precio, su sangre por ellos, y luego que como sacerdote entró a la presencia de Dios. Todo eso vamos a tocar ahora. Por eso puedo testificar que el Espíritu de Dios nos ha puesto en unidad aquí, y hay una sola motivo que tenemos esta noche: exaltar el nombre de nuestro Señor. Así que dice la Escritura en Isaías capítulo 7, en el versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 2. Ahí cerquita, Lucas capítulo 2, en el versículo, vamos a ver el versículo 8. Esta porción de la Escritura es el cumplimiento de lo que leímos en Isaías. Isaías, muchos cientos de años antes del nacimiento de Jesús, predijo con exactitud acerca de este evento, y en Lucas tenemos el cumplimiento, cómo se dio. En el capítulo 2, versículo 8, leemos esto: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vamos a detenernos ahí, oremos, mis hermanos. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra, en la cual encontramos refugio, encontramos fortaleza, y podemos ver tu bondad hacia tu pueblo, Señor. Te pedimos que esta noche enséñanos algo de tu palabra, que al salir por esas puertas, cada uno de nosotros ame más a tu Hijo, Señor, y podamos demostrar nuestro amor hacia Él en obediencia a su palabra. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de nuestro amado, el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y se nos sientan, por favor. El nacimiento de Jesús fue el evento más grande de la historia, en el cual dividió la historia entre antes y después. Tenemos el nacimiento, increíblemente, solo pensarlo, cuando usted se pone a pensar que el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, traspasó la eternidad, traspasó del mundo invisible y se metió en el mundo visible. Es decir, la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se manifestó en la carne. Dios mismo salió de la eternidad y se metió en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué Dios hizo eso? En la Biblia está tan clara. Dos cosas podemos hablar esta noche. Una, vino por el rescate de una raza caída. El ser tan precioso en el corazón de Dios, que es el hombre, se había perdido debido al pecado. Y Jesús vino a rescatar esta raza caída. Ese es el primer motivo. El segundo motivo,
que leemos en la Escritura es que Jesús vino a obtener algo para el Padre. Es decir, Jesús venía con una misión que tenía dos caras: rescatar a la humanidad y también traer algo para el Padre, algo que estaba dentro del corazón del Padre. Cuando usted lee la Escritura, mi hermano, usted puede ver que aún antes de la creación del mundo, antes que existiera el universo, antes que Dios creara las estrellas, había algo en el corazón de Dios. Dios había querido siempre tener comunión con un ser que fuera semejante a Él. Iba a ser creado diferente a todos los demás seres. Y la Biblia habla, por ejemplo, hemos hablado de esto en otras ocasiones, con los jóvenes a veces he tenido el privilegio de hablar de esto. Usted lee, por ejemplo, en Proverbios 8, si no estoy equivocado, relata de cómo Jesús estaba cuando Dios creaba todo. Cuando el universo, cuando Dios creaba las estrellas, dice: yo estaba ahí, la sabiduría. Pero se nos revela en la misma parte de la Escritura que dice: pero aún antes de todo eso, mi recreación, mi deseo estaba con los hijos de los hombres. Incluso antes de que fuera creado, ya el corazón de Dios quería comunión con este ser llamado el hombre, aún antes de la creación de los ángeles. Y tenemos en la Biblia todos estos señales de cómo incluso cuando Dios creó a los ángeles, lo hizo en mente para el hombre. ¿Sabía usted que en la Biblia llama a algunos ángeles hombres? Sabemos que los ángeles son de otra creación, ellos pertenecen a una raza diferente. Sin embargo, por ejemplo, en Daniel leemos que vio a un hombre. En realidad está hablando del ángel Gabriel, pero le llama hombre porque incluso en su creación Dios los hizo similares, aunque ellos son espíritu, pero los hizo como el hombre. Por eso que muchas veces que veían a un ángel no sabían si era un hombre o era un ángel, porque parecen hombre. Es decir, antes de la creación del hombre, ya el Padre quería a este ser llamado hombre, en el cual iba a ser diferente, porque iba a ser creado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó antes de la creación del hombre? En la Biblia se nos relata, podemos leer esto y nos faltaría el tiempo, hermano, para ver y analizar cada uno de estos versículos. Pero leemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, de una rebelión que hubo en los cielos antes de la creación del hombre. Es decir, cuando Dios se llenó de regocijo, y esto lo leemos en Job, que todas las estrellas de Dios se regocijaron con el anuncio que Dios estaba haciendo, la creación de este ser. Acuérdense que cuando Dios creó a los ángeles, los hizo poderosos, los hizo fuertes, los hizo en jerarquía. Todos los ángeles son diferentes, pero ellos no eran el motivo final de la creación. Pero cuando Dios anunció su deseo, su motivo de crear a este ser que iba a llevarlo hasta el trono, porque lo iba a crear para gobernar, a algunos de los ángeles no les gustó la idea. ¿Y qué fue lo que pasó? Leemos en Isaías que en vez de regocijarse con Dios, el ángel principal que Dios había creado dijo: no, yo subiré por encima de las estrellas del cielo, yo me centraré en el trono. Porque Satanás no quiso nunca el propósito eterno de Dios, que no tenía que ver con los ángeles, pero tenía que ver con el hombre. Y usted quiere ver referencia de eso, puede leer en el libro de Hebreos, por ejemplo, que habla que la creación, no fue, el futuro, la eternidad no fue puesta debajo de los ángeles, pero sobre el hombre. Es increíble. Ahora bien, ¿qué pasó después de esta rebelión en el cielo? Satanás fue sacado de ahí. El pecado entró por medio del enemigo. Cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que lo hizo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, el hombre fue creado a una imagen ya existente, que era la del Hijo de Dios. Mis hermanos, usted tiene que, leyendo la Biblia, usted tiene que notar que Jesús es lo más precioso para el Padre. Para el Padre, Jesús es su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, nunca creado, pero siempre ha existido eternamente, porque Jesús no es creación del Padre. Jesús es el Hijo del Dios, el único como el Padre, el único de la misma naturaleza del Padre. Si yo le pregunto a usted, ¿cuándo el Padre comenzó a ser Padre? Sería cuando tuvo un hijo, ¿verdad? El Padre es eterno, el eterno Padre, Él siempre ha sido Padre. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido un hijo. No ha habido principio
ni nunca tendrá fin. Entonces, Dios creó al hombre en la semejanza de su amado Hijo. Es decir, Jesús fue el molde, Jesús fue el modelo de lo que el Padre quería en su creación con el hombre. Y moldeó al hombre de acuerdo a la semejanza de su Hijo. Pero leemos en la Escritura que cuando fue puesto en el jardín de Edén, el hombre pecó en desobediencia. Y por culpa de eso, pues entró el pecado, entró la muerte al mundo, entró la miseria, y el mundo está como está debido al pecado. Ahora piense usted, ¿se frustró el propósito eterno de Dios? Lo que Dios siempre había querido, ¿fue frustrado por el pecado? No, porque Dios encontró una solución. La única solución posible, imagínese, piense usted en todos los recursos que Dios tiene. ¿No cree usted que en la eternidad Dios pensó acerca de cómo salvar a este hombre que había caído, la más preciosa de su creación, el único que estaba hecho a la imagen de su Hijo, cómo rescatarlo? Y no había manera alguna, excepto que Él mismo viniera a la tierra, se hiciera hombre y Él mismo realizara la obra redentora de traer al hombre de regreso al estado del cual había caído. Entonces, por eso es que leemos en la Escritura, ¿sabía usted que hay un versículo que dice que Jesús, el Cordero, fue inmolado aún antes de la creación del universo? ¿Qué hacemos con ese versículo? Creerlo. ¿Cómo es posible que el universo no estaba formado y ya en la mente de Dios, su Hijo iba a pagar por el rescate del hombre? Entonces, a Dios no le tomó por sorpresa el pecado del hombre. Dios sabía perfectamente. Él nunca lo diseñó de esa manera, pero Él sabía que iba a ocurrir. Cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Se acuerda? Ustedes que les gusta estudiar la Biblia, ¿cuál fue la primer profecía que Dios iba a redimir al hombre? Allá en el Edén. ¿Se acuerda lo que dijo? Le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de tu simiente a la serpiente. Es decir, va a venir uno que va a ser el que se va a encargar de aplastar la cabeza del enemigo y destruir las obras del diablo. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Ahora, teniendo ese contexto en mente, veamos Lucas nuevamente, capítulo 2. Dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mis hermanos, si alguien podía saborear, si alguien podía entender lo que estaba ocurriendo, eran los ángeles. Porque acuérdense lo que acabamos de hablar. Ellos existieron antes de la creación del hombre. Ellos vieron el regocijo de Dios, los planes que Dios tenía para el hombre. Ellos se dieron cuenta, ellos vieron la rebelión del enemigo. Entonces, para ellos entender que el Hijo de Dios estaba siendo hombre y se estaba metiendo dentro de la humanidad era muy significativo. Mira el siguiente versículo. El ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Hermano, cuando usted recibe buenas noticias, usted puede estar alegre. Le dieron un trabajo nuevo, le rebajaron la renta, que nunca vemos eso, le compró un carro nuevo. Noticias que causan alegría. Gozo está muy por encima. Gozo es todavía más grande que alegría. Pero el ángel dijo noticias de gran gozo. Es decir, no es solo gozo, no es solo qué bueno, no, noticias de gran gozo. Ellos entendían lo que estaba ocurriendo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es tan importante las palabras del ángel, porque ellos entendían. ¿Sabía usted que para los ángeles no hay redención? Es decir, cuando ellos pecaron antes de la caída del hombre, el Hijo de Dios no murió por ellos. Es decir, ellos no gozaron de algo que nosotros gozamos. Ellos no tuvieron un redentor que los redimiera de su pecado. El ángel sabía eso, y el ángel entendía que está dando un mensaje de gran gozo, de gran privilegio, que ni siquiera la raza angelical tuvo el privilegio. Os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador. La palabra Salvador, y habla del Cristo, que significa el ungido del Padre, el enviado del Padre, el único que puede realizar el gran trabajo de la redención humana. Hablamos de Jesús como el Redentor, el cual en los originales la palabra Redentor es aquel que nos compró del mercado. Es decir, Satanás nos tenía a cada uno de nosotros amarrados como esclavos en este mundo, gobernado por él, y nos tenía amarrados de las cabezas, y Jesús vino y nos compró de ese mercado, nos sacó de la condición miserable en la que estábamos, debido al sacrificio que él hizo. Entonces el ángel está anunciando: usted ha nacido hoy en la ciudad de David. Hay un gran significado. ¿Por qué la ciudad de David? Que no tenemos tiempo ahora de desarrollar, pero es muy significativo en la Escritura. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será como señal. Lo encontrarán en un gran palacio, ¿verdad? Rodeado de sirvientes y de... No. Lo encontrarán envuelto en pañales en un pesebre. Hermano, detengámonos un ratito aquí. Pensemos en la persona del Hijo de Dios. Jesús eternamente había sido adorado por los ángeles. Desde que fueron creados, Jesús es relatado y es dicho, y se le ha dado el título de el capitán de las huestes celestiales. Y la Biblia habla, cuando usted lee Isaías, Daniel, cuando usted lee Apocalipsis, se da cuenta que incluso estos grandes ángeles, muchos de ellos se cubren la cabeza, se cubren la cara, para no ver al Señor, por la santidad de Dios. Muchos de ellos, Jesús camina frente de ellos y ellos se postran con sus frentes en el suelo. El Hijo de Dios, que diseñó y caminó sobre las calles de oro, los palacios de marfil, aquel que tiene su trono por encima de todo, aquel que es adorado, que es servido por estas multitudes angelicales, se quitó, dice la Biblia, y habla, su corona real, se quitó su vestimenta real, sus piedras preciosas de esmeralda, de rubí, lo puso a un lado, y en obediencia a la voluntad del Padre, cuando el Padre necesitó a alguien que redimiera al hombre, ¿qué es lo que Jesús dijo? Padre, heme aquí, envíame a mí. Y el Padre envió a Jesús con la misión, sabiendo que Él era el único que podía rescatar al hombre. Jesús se quitó su vestiduras reales sin perder su divinidad y se metió dentro de su creación. Yo le decía a los jóvenes la vez pasada: imagínense que usted pinta, que usted sabe pintar y hace un paisaje en un cuadro, y después que usted terminó de pintar el cuadro, imagínense, usted se mete en el cuadro y usted es parte ahora de su pintura. Eso es algo parecido a lo que hizo Jesús. Jesús creó este universo, las estrellas, los planetas, las constelaciones. Creó este planeta Tierra, nos creó a nosotros, y después de eso se metió en su creación. Es decir, entró dentro del tiempo y el espacio y se metió y entró en una condición que Él escogió de debilidad. Es decir, vino y nació como un niño, dependiendo 100% de su mamá. Ahora fuimos a visitar al hermano Saúl y la hermana Vicky, conocimos su bebé, y esta preciosa niña es tan frágil. Usted la puede ver y tan 100% dependiendo de su mamá y de su papá, que incluso para agarrarla, nosotros tuvimos 4 babies y creí que tenía experiencia, pero lo hice con qué cuidado, porque es un niño recién nacido. Y estaba pensando, porque en este mensaje yo decía: wow, de esta manera estuvo el Hijo de Dios, el príncipe del universo, se metió en el cuerpecito de un niño que tuvo que ser cambiado por su mamá, alimentado por su mamá. Y este es el mismo que los ángeles adoran y se postran, y no son capaces ni de verlo, porque por su majestuosidad, y está metido en el cuerpo de un niño por amor a su pueblo. Y se puso temporalmente en una posición de debilidad. Él escogió obedecer al Padre de esa manera, para venir y redimirnos de nuestra condición. Dice la Escritura: y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Imagínense,
Cuando usted se pone a pensar en esto, dice, qué grandeza de nuestro Dios. En la antigüedad, todos estos dioses paganos, falsos, la gente que venía con ellos, venía con temor, venían a prepararle una mesa, porque el Dios que ellos servían iba a castigarlos. Pero nuestro Dios, nosotros no tenemos que prepararle una mesa a Él. Él prepara una mesa para nosotros. Él es el que tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Él es el que dejó su casa, su reino, sus palacios, las calles de oro para venir aquí a un reino gobernado por el diablo. En una posición se hizo humano, se hizo como uno de nosotros. Por eso es que la profecía dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en los siguientes minutos quiero dedicar qué significa Dios con nosotros, porque es más que solo la presencia de Dios con nosotros. Antes, la Biblia en el Antiguo Testamento usted escucha Dios entre nosotros. Hay diferencia. Dios entre nosotros, ese es el Antiguo Testamento. Dios con nosotros es el Nuevo Testamento. Dos cosas diferentes, se oye igual, pero es diferente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la presencia de Dios se manifestaba con el arca del pacto. Venían los sacerdotes, cargaban el arca que representaba la presencia de Dios, y Dios estaba en medio de su pueblo. Ay de aquel que se acercaba y no era sacerdote, era quemado en el momento. Todos tenían el temor, Dios anda en medio de nosotros. O en el tabernáculo, Dios hacía su presencia, se manifestaba en el tabernáculo en el desierto. Eso era antes en el Antiguo Testamento. Dios entre su pueblo, en medio de su pueblo. Esto es todavía mucho mejor. No es más Dios entre su pueblo, pero hoy es Dios con su pueblo, lo cual es más profundo. Veámoslo de dos maneras. Imagínense que usted está lejos de su familia, y su familia, qué sé yo, tiene un problema. Usted le llama por teléfono y le dice, yo estoy contigo. ¿Significa que está físicamente ahí? No, pero significa que usted se identifica con su familia. Yo estoy contigo. No necesariamente significa que físicamente está ahí, pero usted está en identificación con aquellos que aman. Y eso es una de las maneras, una de las expresiones de lo que significa Dios con nosotros. Significa que Dios se identifica con nuestras debilidades. Es decir, Él bajó, Él entró a esta tierra, pero no vino como alguien aislado de nosotros, pero en su condición Él escogió conocer nuestra condición, excepto el pecado. En todo, de todas maneras, dice la Biblia, Él fue probado como un hombre, excepto como pecado. Él es el único hombre que ha caminado sobre esta tierra sin pecado, absolutamente. Por eso es que Él calificaba, el único que calificaba por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no había otro que tenía esas calificaciones, excepto Él. Ahora bien, vea conmigo una lectura muy importante, la vamos a ver en el libro de Hebreos. Busque conmigo, esto es tan importante porque nos ayuda a entender cómo es que Él se identificó con nosotros. En Hebreos capítulo 4 está hablando del sacerdocio de nuestro Señor. Lo que le decía, el canto que entonamos ahora, quiero entrar al lugar santísimo. Precisamente de eso está hablando en Hebreos capítulo 4, en el versículo 15. Leemos esto. Porque no tenemos, ¿ya lo buscó, hermano? ¿Ya lo encontró? Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es una de las cosas grandes que Dios hizo por nosotros. Cuando Él vino y Él entró en humanidad, Él se hizo hombre como nosotros, Él experimentó lo que significa ser hombre en todo aspecto. Es decir, Dios como hombre ahora sabe lo que significa tener hambre, por ejemplo. Mire, Dios antes de la creación del universo, Dios lo conoce todo. No hay nada que Él no conocía, excepto hay cosas que Él no conoce. Por ejemplo, Él no conoce culpabilidad por pecar, porque Él nunca ha pecado. Pero Dios lo conoce todo. Sin embargo, la experiencia de vivir ciertas cosas, Dios no las tenía. Por ejemplo, antes de la creación del hombre, ¿había alguna vez Dios tenido hambre? No. ¿Había Dios tenido sueño?
No, la Biblia es clara, Él no tiene esas necesidades porque Él es Dios. Si Él tuviera esas necesidades, dejara de ser Dios. Pero cuando Él envió a su Hijo, Jesús experimentó muchas cosas que Dios nunca había experimentado antes, como leemos en este versículo. Como hombre, Él experimentó el dolor, el frío, la soledad. Él experimentó todas estas experiencias humanas que usted mismo puede tener, y Él en su propia carne sabía lo que significaba sufrir. Entendió lo que era el dolor, entendió lo que es caminar en este mundo con hambre. Él tuvo todas esas experiencias. Y ahora el Padre podía, por medio de su Hijo, identificarse con nosotros, porque ahora Él lo experimentó en su propia carne. Le voy a poner un ejemplo, usando nuevamente el ejemplo de un niño recién nacido. Un médico, un doctor, varón, que estudie medicina y, como decimos en el sabor, se quema las pestañas estudiando, después de creo que 8 o 9 años reciben su título de médico. Una de las cosas que ellos van a estudiar es un parto. Entonces, ellos entienden por qué han estudiado lo que un parto significa, pues han estudiado desde la concepción hasta el momento que nace. Tienen el conocimiento en su cabeza porque lo han estudiado y lo entienden. Pero un doctor varón no sabe lo que es dar a luz, a pesar que entiende perfectamente en su mente lo que significa un parto. Pero una mujer, doctor, es diferente, porque no solo tiene el conocimiento en su mente de lo que significa un parto, sino que puede tenerlo, y si lo ha tenido y si es madre, sabe lo que significa experimentar un parto. Entonces, de la misma manera, usamos este ejemplo para ilustrar cómo Dios lo sabe todo. El Padre, no hay nada que Él no sepa, pero la experiencia de entender nuestra humanidad la entendió cuando Jesús mismo se hizo hombre y habitó con nosotros, porque el Padre y Jesús son uno, y su Espíritu puede transmitir esta experiencia que Jesús tuvo al Padre. Entonces Él se identificó. Entonces, esa es una de las expresiones, Dios con nosotros. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestros dolores, Él entiende, mi hermano, por lo que tú estás pasando, sea lo que sea, porque lo pasó en la persona de su Hijo. Esa es una de las maneras que podemos entender el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La otra manera es que Jesús vino hace 2000 años. Déjeme preguntarle algo. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, ¿podía Él hacer un milagro en Nazaret? ¿O cuando Él estaba en Jericó, ¿podía hacer un milagro en Belén? No. Él se limitó por su misma condición humana a un lugar a la vez. Si Él estaba en Jerusalén, no podía estar en 2 lugares a la vez por la condición a la cual Él se limitó. Entonces, si Él, por eso está que cuando Él iba de lugar en lugar, venían multitudes buscando una sanación, buscando, qué sé yo, un encuentro con el Señor. En muchos casos lo buscaban a donde Él estaba, y muchas veces iban buscando en un lado y Él no estaba ahí, se iban para otro lado a donde Él estaba, porque Él se limitó a sí mismo, a la condición humana. Ahora bien, cuando Él subió al cielo, vamos a ver, esto es precioso en la Escritura, mi hermano. Cuando Jesús murió después de 33 años de obediencia al Padre, Él vino a la cruz, Él nació para morir. A propósito, Él es el único hombre que nació para morir. Es decir, cuando cualquier niño nace, ¿sabía usted que Dios no nos diseñó para morir? Nos diseñó para vivir por siempre. Sin embargo, por el pecado que entró al mundo, morimos. Pero un niño nace para vivir por siempre. Por el pecado muere. Pero Jesús vino con la misión de morir. Es el único hombre que vino con la misión de morir. A los 33 años que Él, después de obedecer a Dios, después de predicar el Evangelio, después Él fue a la cruz. Y en la cruz, Él dio su vida. Dice la Escritura que nadie le quitó su vida, Él la ofreció. Nadie podía quitarle la vida al dador de la vida, pero Él la ofreció como un sacrificio y Él murió por nuestros pecados. En la cruz, Él cumplió, dice la Escritura, lo que lo que leímos ahora. Él aplastó la cabeza del dragón, de Satanás, en la cruz.
hay victorias y hay incontables. Podríamos hacer una vigilia en la noche. Lástima que no es la vigilia en la noche. Pero podríamos analizar qué es lo que ocurrió en la cruz. Es increíble la victoria. Cualquiera que lo viera a un hombre crucificado, sangrando, diría, la misión fracasó. Pero en realidad ahí Él venció a Satanás. Ahí él venció y tomó aquello que le pertenecía a Dios y lo regresó a Dios en la cruz. Después de que Él murió, descansó, durmió por 3 días y luego se levantó. El Padre lo levantó con poder y con gloria, con un cuerpo glorificado, imposible de morir nuevamente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que Él hizo? Dice que Jesús, después de un tiempo, subió y ¿qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. Y yo hablaba con los jóvenes la vez pasada, les digo, jóvenes, piensen esto, analicen esto en la Escritura. Cuando Él salió del cielo, en este evento como un niño, y vino a la tierra como un niño, cuando Él salió del cielo para meterse en el vientre de María, ¿qué dice la Biblia? ¿En qué forma Él estaba? Espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y Él salió, Él ha sido eternamente el príncipe, el Hijo de Dios como espíritu. Después de morir y regresó, ¿cómo regresó Él al cielo? ¿Cómo regresó a la presencia del Padre? ¿Como espíritu? No, la Biblia es clara, regresó como un hombre glorificado. Es decir, Él salió como espíritu, pero regresó como un hombre glorificado, sin haber perdido jamás su divinidad. Pero ahora hay un hombre sentado a la diestra del Padre. Y este hombre glorificado, nuestro Señor Jesús, tiene marcas de clavos en sus manos, en sus pies y en sus costados. Yo les decía a los jóvenes, si Jesús se quitara en este momento su corona de esmeraldas y piedras preciosas que tiene, ¿sabe usted lo que vería? Vería marcas de corona de espinas. Eso no lo perdió eternamente. Vamos a conocerle cuando veamos sus manos y veamos las señales de los clavos. ¿Qué va a causar en nosotros ver eso? Más que postrarnos con nuestra frente en el suelo, nuestra presencia en agradecimiento por el precio que Él tuvo que pagar. Pero se sentó a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que dice la Biblia que Él hizo? Dice que mandó su espíritu. Es decir, Él se sentó a la diestra del Padre y acto seguido mandó su espíritu. Y su espíritu vino, aquí lo cual leemos en el libro de los Hechos, vino a morar ¿a dónde? Dentro de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Es decir, por eso es que ahora ya no hay necesidad de un templo allá en Jerusalén, porque Dios tiene muchos templos y todos estos templos tienen la presencia de Dios dentro de ellos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando todos estos templos se dispersan alrededor de todo el mundo? Dios, el Hijo de Dios, puede manifestar su presencia ya no solo una sola vez. ¿Se acuerda cuando hablábamos que Él estaba en Jerusalén? Ahora puede manifestar su presencia por medio de su pueblo, por medio de usted y de mí. Ahora Él no tiene solo una persona como fue hace 2000 años en la persona del Hijo de Dios. Ahora Él tiene la iglesia. Y la iglesia, ¿cómo se le llama? El cuerpo de Cristo. Todo esto no es coincidencia, mi hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está la cabeza? Sentado a la diestra del Padre. Entonces tenemos un Cristo corporal formado por muchos hermanos y hermanas, en el cual la cabeza está en el cielo y desde el cielo Él dirige a su pueblo aquí en la tierra. La promesa es que un día Él va a unir su pueblo hacia arriba, hacia el cielo. Entonces va a haber un despliegue universal de toda la gloria de Dios, porque su pueblo entonces va a tener un cuerpo glorificado. Y cuando Dios levante a su pueblo, es lo que, este es otro estudio, pero lo voy a decir así en 30 segundos, es lo que en el libro de Apocalipsis leemos: la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que brilla y despliega por todo el universo. No es una ciudad física, pero también es un grupo de personas que cuando se unen, la gloria que reflejan del Hijo de Dios, usted pone junto todos estos hermanos y ¿qué es lo que sucede? Reflejan la gloria de Dios por todo el universo.
Por eso es que no hay necesidad de luz, porque la gloria del Cordero reflejada en su pueblo ilumina todo el universo, y Dios tendrá entonces lo que siempre quiso tener, el hombre en el trono. Es increíble cómo Jesús vino a lograr algo para el Padre. Muchas veces nos olvidamos de eso y hablamos del sacrificio de Jesús solo en función nuestra. Murió por nuestro pecado, y por supuesto que sí, tenemos que regocijarnos, pero no nos olvidemos, el Hijo de Dios vino a obtener un grupo de hermanos para el Padre. ¿Sabía usted que Él siempre fue el unigénito del Padre? ¿Qué significa eso? El único que es como el Padre. Aquel que el Padre decía, este es como a mí me gusta, en Él tengo complacencia, Él es mi Hijo amado. Pero se nos revela en el Nuevo Testamento que Él no va a ser más el unigénito, pero hoy va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Él es el primero. Seamos claros en una cosa, nosotros nunca vamos a ser Dios, es decir, nunca vamos a ser divinos. Él es el único que va a tener ese título, pero Él va a compartir esa parte, ese título de primogénito. Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos, aquellos que le amen, aquellos que le obedecen, aquellos que se humillan delante de Él. Fíjense la diferencia. Satanás quiso, por medio de fuerza, rebelión, ponerse por encima de las estrellas del cielo, que son los seres que Dios había creado, y fue bajado a lo más profundo. Pero el Hijo de Dios se humilló, se hizo, ¿sabe que en el original dice que Él se anonadó? Es decir, se hizo nada para poder obtener lo que el Padre quería. Y por eso dice la Escritura que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. El Señor entonces mandó su Espíritu, y su Espíritu vino a morar dentro de nosotros. Pero ¿sabe usted que Jesús dijo, no es, pues cuando Él dijo que Él iba a morir, sus discípulos se pusieron tristes? ¿Quién no, hermano? Habían estado con Él, imagínense, regocijándose, viendo milagros y aprendiendo, y Él le dijo, voy a ser muerto. Y los discípulos se afligieron y dijo, es bueno que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes me tienen como una persona aquí, el Espíritu de Dios no vendrá, y si el Espíritu de Dios no viene, no va a venir a vivir dentro de ustedes. Es bueno que ustedes me vayan, pero no los voy a dejar huérfanos. Por él, a Él se refería a enviar su Espíritu. Pero la Biblia dice que serán como ríos de agua viva. ¿Cuál es la característica de un río, mi hermano? ¿Cuál es la diferencia entre un río y una poza, por ejemplo, de un lago? ¿Cuál es la diferencia? Que el río corre, fluye, y la poza está estable siempre ahí. Muchos cristianos queremos vivir como que Él dijo, y les daré una poza dentro de ustedes. No, es un río que fluye, está supuesto a fluir del cielo hacia nosotros y hacia otros, porque es un río. Mientras más usted da, más Dios lo llena. Mientras más servicio da, mientras más amor da, mientras más sirve, más Dios lo llena, y usted se convierte en ese río que fluye del cielo, pasa por usted, y otros pueden ver a Jesús. ¿Se ha encontrado usted con hermanos que usted les recuerda a Jesús? Yo he encontrado con hermanos que yo digo, wow, viendo a este hermano yo veo a Jesús, viendo a este hermano yo entiendo el amor de Dios, viendo a este hermano yo comprendo cómo es Jesús, porque está lleno del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijeron los discípulos a Jesús, enséñanos al Padre? ¿Y qué dijo Jesús? Felipe, me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque lo que Jesús era exactamente lo que el Padre hacía o era. Jesús reflejaba perfectamente al Padre. Pero ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que su pueblo refleje a Jesús. Cuando nosotros permitimos, cuando nosotros dejamos que ese río del cielo, que es la presencia de Dios, se manifieste a otros, entonces otros pueden ver a Jesús por medio de nosotros. ¿Cuál es la herramienta más grande que tenemos del evangelismo? Algunos dirían, bueno, los misioneros, bueno, pueden ser los tratados, podemos hecho las campañas. No. ¿Sabe cuál es la herramienta más grande que tenemos de evangelismo?
¿Qué es lo que dijo Jesús? Esto no es mi opinión, no le voy a dar mi opinión. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a otros. Porque el amor es la bandera de Dios. Cuando usted ve hermanos en armonía, en amor, usted sabe, Dios está ahí. Y después de eso, muchos son convencidos por el amor entre los hermanos, porque reflejan la persona del Hijo de Dios. Y cuando hacemos eso, estamos reflejando lo que hizo Jesús. Y sabe lo que las promesas que tenemos en la Biblia, aquellos que sean como el Señor Jesús, no porque hacen esfuerzo, no, esto no es cosa de esfuerzo, esto es por fe permitir. Jesús viviendo en mí quiere manifestarse a otros, no lo que yo digo, lo que dice Él. Y cuando dejamos que Jesús se manifieste a otros por medio de nosotros, Dios obtiene algo que se llama, de acuerdo en Efesios 1, usted puede leer eso, es la herencia del Padre. El Padre obtiene aquello que Jesús pagó un alto precio por medio de usted. Y dice la Biblia que esos que logren y amen a Dios y respondan a Dios de esa manera, son fieles. Y dice la Escritura que el Señor dirá aquel día: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Mis hermanos, como cristianos tenemos un llamado grande de reflejar a Jesús en nuestras vidas. Y qué mejor lugar de entrenamiento que su casa, su iglesia. Yo a usted le animo, sea fiel a Dios, siendo fiel en su casa. Aquello que el Señor está formando en su vida, sea fiel ahí. De su vida, hermano, vale la pena vivir para lo que Dios está haciendo en su casa. Si usted quiere tocar el corazón del Hijo de Dios, ame la casa de Dios. Para Él es tan precioso. Cuando usted ama la casa de Dios, usted ama al Señor. Y ustedes son los que escucharán esas voces de aquel día, que Él entregue coronas, Él entregue regalos y recompensas a los fieles que amaron a su pueblo. Así que yo esta noche, hermano, yo le animo que la frase Emmanuel, Dios con nosotros, sea real en la vida de cada uno de nosotros, porque esto es algo súper práctico. Y continuemos sirviendo y amando al Señor, sabiendo que no es por nuestro esfuerzo, pero es por lo que Él hizo en la cruz y lo que Él logró por el Padre. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tan grande amor que vemos en la Escritura, por que tu Hijo, el precio que Él pagó, Padre, por rescatarnos y por llevarnos del reino de Satanás al reino de tu Hijo amado. Gracias, Señor, que Él pagó el precio y estuvo dispuesto a quedarse en medio de su pueblo, a quedarse con su pueblo, viviendo por medio de su Espíritu. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros, Señor, se convierta en un reflejo del Hijo de Dios, que sea visible, y que en cada uno de nosotros tú sigas manifestándote al mundo y que el verbo se haga carne en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Hijo pagó ese precio y no descansarás hasta que haga eso en cada uno de nosotros, Padre. Bendito seas y te damos gracias. Y en este lugar hay alguien que nunca ha recibido a Jesús y esta noche dice: yo quiero esa experiencia con el Hijo de Dios. Nosotros le invitamos a que se ponga de pie. No le estamos hablando aquí de religión, no le estamos hablando de nada de eso, le hablamos de relación personal con el Hijo de Dios. Le invitamos a ponerse de pie. Habrán hermanos aquí que le ministrarán en lo que dice la Escritura. Si no, mis hermanos, vamos a pararnos y vamos a, hermanos, creo que hay el pastor. Amén. Se ponen de pie, mis hermanos, vamos a cantar.